Y así empieza Astromética, un juego muy similar a Subnautica pero que ocurre en el espacio. Después del accidente te encuentras en una base donde tienes lo esencial, una máquina de crafteo, comida, oxígeno y agua, para que no te tengas que preocupar al principio. Nada más salir tendrás que buscar recursos y ves el vasto mundo delante de tus ojos, con una señal donde tienes que llegar por primera vez. Consigue los primeros materiales y con un tutorial te dice lo que tienes que hacer. Tanque de oxígeno para aguantar más, mochila propulsora y las diferentes herramientas para conseguir materiales. El juego es sencillo, con un inicio bastante amigable para los nuevos jugadores y bastante sencillo para los veteranos, ya que tienes un montón de pistas visuales de dónde tienes que ir y dónde puedes avanzar. El juego se nota que está desarrollado con un Unreal Engine 5 y funciona muy bien, con algún pequeño corte en algunas zonas según vas a llegar y descubrirlas, como en el primer punto de control, por llamarlo de alguna forma. Hay además de materiales que te sirven, ya puedes empezar a construir tu base y poder colocar las diferentes máquinas que te ayudan a mejorar tu equipo o a hacer nuevas herramientas. Es un juego que te va a llevar muchas horas, tanto explorando como, si te interesa, también conociendo su historia, de los no supervivientes de esa zona, leyendo los diferentes registros que dejaron en sus bases, y en este caso tú sí tienes que escapar de allí. Antes de ir con si merece la pena o no, decir que me dieron la clave de este juego, algo que agradezco mucho ya que sí le tenía echado el ojo desde hace bastante tiempo, pero no por ello se va a librar de críticas. Y voy a empezar con lo malo, entre comillas, ya que el juego también está en Early Access. Creo que algo que se tendría que optimizar es la llegada a las diferentes zonas, como comenté antes, ya que ralentiza mucho y la cámara se vuelve un poco loca. Una vez pasan unos segundos todo va perfectamente, sin que haya baja de FPS, algo de agradecer. Las formas de stackear los materiales es un tanto extraña, ya que solo puedes recolectar de 5 en 5, cuando para una placa de metal o cobre necesitas 3 de cobre, y para la mayoría de construcciones necesitas 3 placas. Las betas al principio también dan 3, por lo que vas a tirarte un rato farmeando materiales y la mochila se llenará enseguida, por lo que tendrás que volver a base, dejar las cosas y repetir el proceso. El mundo se ve bastante vacío, se ven restos de minerales o cajas de suministro, entendiendo que es el espacio, pero al final solo te centras en los puntos de control y los minerales que necesitas, sin nada destacable en lo que sería el paisaje, como pasa con Subnautica o Forever Skies. Si le añaden más elementos o criaturas inofensivas, creo que mejoraría bastante en este aspecto. Como dije, está en Early Access y seguramente añadirá muchas cosas en el futuro. Ahora voy con lo bueno. El juego es entretenido, fácil de entender para los nuevos jugadores y mucho más para los que hemos jugado y nos gusta este tipo de juegos, que con un vistazo rápido ya sabes lo que tienes que hacer. Tiene una interfaz muy limpia, donde ves tus necesidades pero no ocupa mucha pantalla para ver los diferentes elementos que buscas. Tiene una muy buena traducción al español y que para ser Early Access me sorprende, ya que muchos juegos de este estilo o usan directamente el Google Traductor o no lo traducen hasta el juego final. El juego no niega en ningún momento decir cuál es su inspiración y se nota que es gente que le gustan este tipo de juegos, porque tiene muchos detalles cuidados y que lo hacen muy entretenido, haciendo lo más importante en la exploración, incluyendo también las historias de los que estuvieron antes que tú. Una cinemática inicial muy buena y muchas incógnitas de qué habrá pasado tanto en la nave de la que sales como en el mundo. Siempre lo digo, tengo un PC bastante viejo, que a ver cuándo lo renuevo, pero los gráficos en medio alto me han ido perfecto, sin bajar de 60 FPS y con unos gráficos realmente impresionantes. Se nota el motor y que lo han optimizado muy bien. Lo más importante para mí, tiene futuro. Siempre digo que un juego puede estar o mejor o peor, tener sus fallos, sus cosas que hay que cambiar, pero cuando tiene muy buena idea detrás y es entretenido, va a ser un gran juego si le siguen dando amor. Si consiguen una buena comunidad, tanto para aportar por el juego como para apoyarlo, va a ser un juego muy prometedor. Y si recomendaría el juego, por supuesto. Siempre tengo mucho miedo cuando acepto hacer reviews por lo que me voy a encontrar, pero me alegra mucho poder recomendar un juego y apoyarlo mínimamente para que la gente lo conozca y que sigan apoyando su desarrollo y además tengan mejores ventas. Además, en España está a menos de 20 euros, un precio que me parece hasta barato para este juego. Espero que te haya gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete para no perderte más reviews ni futuros vídeos y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese. Adiós.